primero, segundo, tercero, y siempre lo mismo. Y va a acabar el colegio y siempre lo mismo. Va a estar en la universidad y siempre la dispensa, la tardanza, que no pude, que siempre es una excusa. Por eso que nuestro país no progresa, porque siempre tenemos excusas, ¿ok? Disculpe que estamos heredando esta condición mística, ¿no? Que se vuelve una costumbre y muy fácil para todos. Fácil es llegar tarde a una clase, fácil es llegar tarde. Y siempre nos dispensamos. Y eso ya lo tenemos de herencia. De nuestros antepasados decíamos esto. Pero ¿quién nos habrá enseñado a nosotros llegar tarde? ¿Quién nos habrá enseñado a nosotros ir en contra de las reglas? Alguien nos ha tenido que heredar, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensar, ¿no? O bien o estoy haciendo mal, porque usted con la actitud, o nosotros, mejor dicho, toda la sociedad con esta actitud, vamos a heredar a los que vienen, a los más niñitos, los que vienen, vamos a heredar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y ese niñito va a pensar que llegar tarde, igualito, una dispensa, una disculpa, pasa, ¿no? Cuando esto no es cierto. Hay países donde encontramos que la tardanza es una falta de respeto. No existe tardanza ahí. Si yo sé que voy a llegar tarde, ¿no? Disculpe, por favor. Esa es la idea. Es el respeto a los demás y respeto a uno mismo. Nunca llegue tarde a ningún sitio. Ni siquiera sé, ¿no? Hay que llegar tarde. Así que lo invito a poder tener otro tipo de concepción y heredar a nuestras futuras generaciones buenas costumbres, ¿no? Estamos. Y de esa manera, pues vamos a sentirnos muy bien, vamos a sentir una sociedad que progresa, que desarrolla, que crece, ¿no? Ese es el buen sentido de una sociedad que eh, un crecimiento para todos sus ciudadanos. ¿A usted no le gustaría vivir bien? Pero cuando sale a la calle, ¿qué encontramos? Un desorden tremendo, ¿cierto? La luz roja y la gente, los carros están pasando. Y tú dices, ¿cómo voy a pasar si el Señor no respeta? Pero es normal, normal. Tú quieres pasar y el carro viene y te impide el pase, ¿no? Y normal, la gente está acostumbrada a eso. Estamos heredando más costumbres. Entonces, la herencia se convierte a las personas, si es bien recibida o mal recibida, en un precepto que se adapta a nuestra forma de vida. Por eso que nosotros nos sentimos normales como recibimos este tipo de herencias. Mira, yo les hago una pregunta nada más. Imagínense, tu papá o tu mamá te dice, hijo, tengo una herencia para dejarte, ¿no? ¿Y tú qué imaginas? Dice, "Ah, seguramente casas, piscinas, caballos, autos, aviones me va a dejar mi papá". ¿Qué nos dice papá? La mejor herencia es nuestra educación, ¿cierto? Eso nos dice. Lo material se puede, pero papá y mamá nos dicen, la mejor herencia es la educación que te voy a dar, hijo. Por eso un trabajo mucho, me sacrifico para que tú seas mejor que nosotros. De cambiar el pensamiento de todos, ¿no? Y desde la modesta lugar donde me encuentro, te manifiesto que te tengo que decir, tengo que forzarte. No nace de nosotros, ¿no? Profesor, muy buenos días, ¿no? Qué gusto saludarlo. No hay eso. En el colegio también no aparece el profesor, es normal. Si en casa no aprendió, en colegio peor, pues no. Entonces tengo que cambiar y tenemos que cambiar para poder dejar algún legado a nuestros futuros ciudadanos, sus hijos, que todavía, ¿no? Dice, profesor, ¿cómo voy a pensar si ni siquiera termino primero? Voy a pensar en hijos. No te estoy diciendo que pienses, aunque lo mucho sería pensar, ¿no? Y prepararse, así como lo hacen tus papás. Dice, voy a dejar lo mejor, que es la educación a mis hijos, ¿cierto? Hay familias que piensan, mira, yo te cuento una historia pequeñita. Un papá y una mamá trabajaban duro. Mamá vendía en la esquina dulces, golosinas, y papá iba llevando leche a las casas. Bueno, compraba leche fresca, llevaba todas las casas con su bicicleta. Y su hija estudiaba en el colegio. Pero ¿sabes qué?
A la hijita le metieron a matricularse ¿no? Y estudiaba desde niña, estudiaba, pero era muy aplicada. Así que siempre en el instituto que se paga, le hacían descuento. No le daban beca porque pues, dice que no era política de la institución. Entonces le daban le reducían la mensualidad, ¿no? Pero ella seguía estudiando, y primero, segundo, tercero de secundaria, quinto de secundaria, ¿no? Y justo pues era mi alumna, por eso la conozco, ¿no? Y en el quinto año conocí a sus papás, muy humildes. Ya le dice, el papá le dice, no, hija, lo mejor en la fiesta de promoción, lo mejor de todo es que he hecho todo el esfuerzo y tú has sabido valorar. No te voy a dejar casas, no te voy a dejar carros, oros y alhajas, pero creo que la mejor inversión ha sido tu educación. Quiero contar, mira, la niña contenta con sus papás, sabía inglés a la perfección. Entonces, terminando el colegio, ella postuló a una universidad extranjera y fue aceptada. Se fue a estudiar a la universidad extranjera. Y sus papás seguían en su trabajo acá humilde. Mira, no tenían casa porque había que pagar el arriendo. Entonces la hija consiguió un trabajo y poco a poco empezó más, ¿no? Mira, desde lo que yo te cuento, ya pasó algunos añitos y ahora la hija está haciendo todos los documentos para los papás al extranjero. ¿Viste? ¿Viste ese esfuerzo que hicieron los papás? Y mira, la herencia que nos dejan, ¿no? A lo que yo quiero transmitirle es de que no son las cosas materiales, sino son las cosas más valiosas que nos dejan nuestros padres. Por eso esta clase va orientada de esta manera, chicos. Así que fíjense ustedes y acompáñenme por en el trabajo que tengo que hacer el día de hoy, mostrándoles este material. Atentos, por favor, atentos. Hoy día vamos a hacer nuestros trabajos, vamos a sacar muy buena nota, muy buenas calificaciones cuando estamos muy atentos a la clase. La clase es muy importante. Es más, un buen día enseñé a un alumno de primer año y dije, no, hablábamos de este curso, de este tema, y ¿saben lo que sucedió? Él se paró y dijo, profesor, mi papá, que es profesor del colegio, dijo, mi papá ya me dejó por escrito una casa. Y todos lo miraban. Él era dueño de una casa. Su hermanito también era dueño de otra casa. Y impresionante, ¿no? Yo pensé que estaba bromeando, pero no era así, era cierto. Entonces su papá ya había repartido desde pequeños todo lo que ellos iban a heredar en el momento. ¿Y cómo se llama eso, profesora? Porque yo recuerdo que mi abuelito le dijo a mi papá que todo lo que él tiene es para su hijo, o sea, para mi papá. Pero al final y por ahí unos primos, unos tíos se han repartido todo. ¿Y cómo se llama todo eso? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer mucho, correcto. Entonces se puede recuperar el patrimonio. ¿Cómo dice el profesor? Sí, el patrimonio. Mire, estamos hablando de dos conceptos, herencia, patrimonio, ¿cierto? Ahora bien, por eso, esos conceptos se trata de este tema, que se llama el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones. Un buen día un niño me dijo, profesor, disculpe, mi papá, yo soy el hijo único, pero mi papá no vive conmigo, tiene su familia, él vive aparte, donde tiene cuatro hijos, ¿no? Y yo vivo con mi mamá aparte. Pero yo pregunto, profesor, si algún día algo sucede con mi papá, algo me tocará a mí, porque yo me preocupo, profesor, dice, ¿no? No te preocupes, tienes toda la razón. Tú tienes el derecho que te toque también a ti. ¿Qué, profesor? Sí. Igual me sucedió con un joven cuando estaba en la universidad. Estábamos dictando y justo hablábamos de este tema y el alumno dijo, no, nunca mi papá me dio un sol para estudiar. Ya tengo 18 años. ¿Puedo reclamar? Sí, puedes reclamar. ¿Viste? Y ese momento el joven empezó a hacer sus cosas para que obviamente el padre le ayude en sus estudios, pues, ¿no? Es un derecho, por eso es que tenemos el derecho de sucesiones, ¿correcto? Muy bien, a ver, alguien me dice, profesor, disculpe, yo tengo un tío que a sus hijos no le dejó nada de nada, profesor. ¿Y sabe a quién le ha dado todo? Al vecino.
¿Eso puede ser, profesor, eso es justo? No, no es justo. Los pueden reclamar su justo derecho a las sucesiones. Ah, sí, entonces vamos a hablar de las sucesiones, ¿correcto, chicos? Atentos entonces, atentos. Es muy facilito este tema. Hoy día vamos a sacar 20, todos vamos a sacar 20, ¿correcto? Ah, ya, mira, a ver. ¿Qué es una sucesión? Yo no sé qué es una sucesión, ¿correcto? Pero una sucesión, básicamente, es la transmisión, ¿correcto? De el patrimonio. Es la transmisión del patrimonio que puede tener una persona, ¿correcto? Por ejemplo, digamos, ¿no? Vamos a suponer, a ver que su compañero, Alex Flores, tiene obviamente todos sus juguetes, supongo yo, ¿no? Sus juguetes de, no sé, Power Ranger, de repente, no lo sé, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Los juguetes así, ¿no? Y esa es su propiedad. A él le compraron, le obsequiaron y él lo tiene ahí, ¿no? Y dice un día, ¿no? Tengo mi hermano menor, le voy a dejar como herencia todos mis juguetes, dice, ¿no? Porque yo estoy grande y ya no puedo jugar con estos juguetes, le voy a dejar eso a mi hermano, etcétera, ¿no? Entonces, mira, una sucesión es la transferencia del patrimonio que tiene una persona, correcto. Pero profesor, ahí dice en caso de muerte, pero mi compañero le dice, deja a su hermanito. Sí, simplemente le está dando, le está transmitiendo, ¿no? Pero la sucesión aparece cuando el propietario del patrimonio, correcto, va a fallecer. ¿Estamos? Puede serle, hay personas responsables que lo hacen antes, ¿no? Dicen, me puede suceder algo, entonces yo voy a distribuir mi patrimonio entre mis hijos, obviamente mis descendientes, ¿no? Correcto, lo puede hacer. O de repente ya hizo un documento, ¿no? Escrito. A Carlitos le toca tal, a Carmencita le toca esto, a María le toca esto, ¿no? De repente ya lo hizo. Profesor, ¿ese documento no se llama testamento? Sí, se llama testamento. Profesor, una cosita. Cuando habla de patrimonio, ¿a qué se refiere? El patrimonio, chicos, atentos, atentos, el patrimonio está formado por los bienes, todos los derechos y obligaciones. Por ejemplo, que tiene una persona, ¿ya? Que tiene una persona, ¿ya? Acá dice que tiene una persona natural pecuaria. Pecuaria vale por los bienes, ¿no? Que pertenece a una persona y afectado por una afinidad. Bueno, básicamente uno transmite sus bienes a los familiares directos, ¿cierto? Pero yo tengo el derecho de transmitir mis propiedades a una persona extraña también, ¿ok? Entonces, patrimonio habla de bienes, casas, carros, ¿no? Derechos, por ejemplo, tener el derecho de alimentar a los padres, ¿no? Por ejemplo, obligación, yo puedo tener una deuda en el banco. ¿Que eso también se puede heredar? Sí, se puede heredar las deudas. Uy, no me conviene entonces que mi papá tenga deudas. No, pues no te conviene que tu papá tenga deudas, porque si tu papá tiene deudas, hay que pagar, ¿ves? Uy, 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 entonces no está bien, no, no está bien eso. Entonces hay que saber bien en qué momento yo puedo recibir, obviamente, la herencia o el patrimonio de una persona, ¿no? ¿En qué condiciones? Claro que sí. Entonces, mira, repasando, recapitulando, una sucesión es la transmisión, o sea, se pasa, ¿no? De una persona a otra, del patrimonio de una persona en caso de muerte. Eso es la sucesión. Cuando hablan de patrimonio, el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, o derechos y deberes, que se van a transmitir, ¿correcto? Muy bien. Escuchando una cosita. Puede haber una sucesión extensiva o genética, ¿no? Va referida a toda la transmisión del patrimonio, ¿correcto? Este es un concepto un poquito más abierto, ¿no? Dice, otra restringida, extensiva, que es totalmente la transmisión del patrimonio, ¿correcto? Totalmente. Restringida cuando se refiere a la transmisión en causa de muerte, ¿correcto? Este es otro tipo, entonces, de extensiva y restringida, ¿correcto? O específica, ¿no?
Muy bien, a ver. Extensiva se hace cuando la persona, mira, inter vivos, moris causa, o sea, que todavía no ha muerto, ¿no? La persona puede transmitir por ejemplo, así como este señor, ¿no? Este profesor que dijo, voy a dejar la casa para mi hijo mayor, otra casita para mi hijo menor, ya tiene repartidos herencias. Él no, el dueño del propietario no ha muerto, sino ha distribuido. Pero cuando es restringida es cuando ya hay un caso específico o a la muerte del dueño del patrimonio, ¿cierto? Ya ahí no hizo de repente un testamento y hay que distribuir los bienes entre sus familiares más directos. Ya, muy bien. A eso vamos a llegar todavía. Pero el concepto básico de la sucesión es la transmisión de un patrimonio en caso de muerte. ¿Qué es el patrimonio? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Correcto? Bien. No olvides eso. Sigue. A ver. ¿Cuáles son los elementos de la sucesión? O sea, de la transmisión del patrimonio. Recuerda bien que la sucesión es la transmisión del patrimonio. En el patrimonio puede haber bienes, derechos y obligaciones, ¿cierto? Ya eso puede haber. Entonces vamos a sentir un patrimonio, ¿correcto? A ver, ¿cuáles son los elementos? ¿Quiénes intervienen? Intervienen tres elementos esenciales, ¿correcto? Primero es el causante. ¿Quién es el causante, profesor? Ah, el causante es el dueño del patrimonio, el titular del patrimonio, ¿correcto? El que se compró el carro, el que se compró la casa, él es el causante, ¿correcto? El causante de la sucesión, ¿correcto? Él es el causante de la sucesión. A él se le conoce como actor de la sucesión, el principal actor de la sucesión, ¿correcto? Muy bien, a él se le conoce como actor de la sucesión. Muy bien. Él es el dueño del patrimonio. Es la persona física que muere o a quien se le ha declarado judicialmente muerto. Yo les voy a contar una cosita, ¿no? Hace mucho tiempo yo fui visitando una familia y la familia estaba pues llorando. Digo, ¿qué pasó, no? Es que el papá de la familia ha fallecido. Sí, sí, ¿no? Y todos estaban llorando. Ya hemos llamado al médico y no viene el médico, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Decían las personas. Y yo dije, ¿y cómo saben que ya está? Es que no mira su pulso, ¿verdad? Pues no pasaba nada, no había eh, palpitaciones. Entonces digo, présteme un espejito. Me prestaron un espejo y le puse cerca de las fosas nasales. Y sabes qué, de momento, en un ratito, saco el espejo y estaba humedecido el espejo. Este señor no está muerto, este señor está vivo. Se ha desmayado probablemente. Y empezaron a acudirlo y el señor despertó. Mira, entonces no se ha muerto. Por eso tiene que haber una declaración. Es por eso cuando la gente fallece, llaman al médico y dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Cuál es la causa? Dice, bueno, él murió porque estaba enfermo. El médico, es cierto, estaba enfermo. Hacen un documento, un certificado médico de defunción. Murió el señor por causas de una enfermedad. Y eso le entrega, pues obviamente, en cualquier momento a las autoridades cuando pidan por qué razón. Pero si una persona está, por ejemplo, caminando en la calle y le atropella un carro, como puede suceder, ¿no? Y se murió. Y tienen que ver sus signos vitales. Y si no respira, bueno, ya está bien. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede tocar. Porque si tú lo tocas, tú eres el primer sospechoso de la causa de la muerte del Señor. Porque hay que averiguar por qué murió, ¿no? Entonces, no, profesor, pero el carro no necesariamente, porque hay que demostrar, y de repente el carro ni siquiera lo tocó, y el señor le dio en ese momento un paro y se murió, pues no se sabe, hay que buscar la causa. Entonces, ahí viene el fiscal y redacta, obviamente, hace un documento, por qué razón, y ordena levantar el cuerpo para investigar por qué murió, ¿me entiendes? Y ahí es declarado judicialmente muerto. ¿Se da cuenta? Hay personas que desaparecen. Si no se ha declarado judicialmente que murió, sigue vivo. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, el causante es el dueño del patrimonio. Es la persona que se muere y a quien se le declara judicialmente muerto. Correcto, él murió, pero él tiene propiedades, ¿cierto? A él se le llama causante. Bien, pero estas propiedades van a ser llevadas a los que van a heredar. La causa habiente se llama. La causa habiente se le conoce a los sucesores, es decir, a los
herederos, ¿correcto? A los que van a heredar. Los herederos, herederos. ¿Sí? Los herederos son los que van a heredar el patrimonio, ¿ok? Fíjese usted, son las personas a quien se les pasa lo que tiene el patrimonio, lo que tiene el causante, quiere decir los bienes, los derechos y las obligaciones. Ellos son los llamados herederos o legatarios, ¿correcto? Los legatarios. A ellos les pertenece la transmisión del patrimonio, van a ellos, del causante a los sucesores, ¿correcto? Muy bien. Hemos dicho bienes y derechos y obligaciones. ¿De qué bienes estamos hablando, profesor? ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Qué cosa pueden recibir, obviamente, los herederos o los legatarios? Ellos pueden recibir la masa hereditaria. ¿Qué es la masa hereditaria? La masa hereditaria es el conjunto de bienes o derechos y obligaciones, ¿no? Que a la causa de la muerte del causante o del titular del patrimonio van a heredar. ¿Qué cosa van a heredar? Activos, ganancias, pasivos, pérdidas, deudas, por ejemplo, que deja el titular cuando se muere. O sea, hay tres elementos. El causante que está acá, este causante, chicos, es el dueño del patrimonio. A él se llama el actor de la sucesión, ¿correcto? Él es el que va a firmar el documento, ¿no? O básicamente el dueño del patrimonio, ¿correcto? Muy bien. ¿A quiénes le va a entregar? Le va a entregar esto, ¿a quién le pertenece? A los sucesores, a los herederos o legatarios, ¿correcto? ¿Qué cosa le va a entregar? Le va a entregar la masa hereditaria, es decir, la herencia. ¿Estamos? Estos son los elementos básicos de, obviamente, las sucesiones. Los tres, el causante, los sucesores, herencia o masa hereditaria. Correcto. Son los tres elementos esenciales. Claro que me falta el testamento, pero hay personas también, ¿no? El albacea, que se llama así, que tienen que cumplir lo que ha dicho el titular de, obviamente, del patrimonio, ¿cierto? Esto lo vamos a definir luego. Hasta el momento hemos hablado del causante, que es el actor de la sucesión, el dueño del patrimonio. Ahora, este causante tiene, obviamente, a quien va a dejar el patrimonio. Se llaman sucesores. Sucesores o herederos, y también se llaman legatarios. Acá está, ¿no? Acá está. ¿Qué cosa le va más hereditaria o la herencia, ¿cierto? Que está constituido por los bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué tiene el titular del patrimonio? Esto puede ser activos o pasivos, o sea, ganancias y pérdidas, ¿no? Que deja este señor, ¿no? Este dueño del patrimonio cuando se muere, ¿ok? Bien, perfecto, perfecto. Bien, mira, esta es la masa hereditaria que todos los bienes, todas las casas, los carros, ¿no? Esos son todos los bienes, es la masa, todo, 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 ¿no? Las obligaciones, los derechos también, ¿no? Perfecto. Muy bien, sigamos. Bien. Clases de sucesiones. Hay una clase de sucesión que se llama clase testamentaria, es decir, un documento que se redacta, ¿no? Un testamento. Ese testamento se hace de manera voluntaria, ¿correcto? Se hace de manera voluntaria. ¿Y quién va a hacer eso de manera voluntaria? El que tiene algo, ¿no? Si yo no tengo nada, ¿cómo puedo hacer un testamento si no tengo nada, ¿no? Ya, entonces, la sucesión testamentaria es de forma voluntaria, de aquella persona que es el dueño del patrimonio. Es aquella que se realiza a través de un documento, ¿ves? Claro, acá está escribiendo un documento. Este documento se va a llamar testamento, ¿cierto? Ahí está el testamento, ¿sí? Y lo hace de manera libre y voluntaria. El dueño del patrimonio, o el dueño del patrimonio, o también llamado el causante. ¿Te acuerdas del causante? ¿Cierto? El actor de qué? Del patrimonio, ¿cierto? De la sucesión. ¿Ok? Y el testamento es de manera voluntaria. Es lo que hace, ese documento se hace, ¿no? A través de una actitud voluntaria del causante, el dueño del patrimonio, ¿cierto? Ya está. Esa es una. Esa es
la sucesión testamentaria. La sucesión legal. ¿Qué es una sucesión legal? Una sucesión legal, esa también se denomina intestada. Se llama sucesión intestada. ¿Qué es eso, profesor? Es cuando no existe voluntad, o sea, no hay testamento. Hay gente que obviamente pasa un accidente y nunca dejó el testamento, ¿cierto? ¿Ves? Acá no hay testamento, ¿no? Y ahora los familiares, ¿no? Es decir, los herederos se ponen a pensar que ahora cómo hacemos con la casa de mi papá. ¿Quién se queda con la casa de mi papá? Dice, ¿qué va a hacer de sus cosas que tiene mi papá? ¿No? Entonces hay un detalle, ¿no? Cuando no hay testamento se llama legal o testamentario. Se establece de acuerdo a la ley cuando el causante, el dueño del papá, no dejó expresada su voluntad. No dijo, ¿no? Por ejemplo, esto es para mi hijo mayor, esto es para mi hijo menor, esto es para mi esposa. No dejó. Pasó algo repentino y no dejó. Entonces ahí la ley actúa de manera intestada. Hay que ver quiénes son los familiares directos. No, yo con él solamente he estado así, me conocía, ¿no? ¿Y cuántos años te conocía? No, un año nomás, hemos estado saliendo, ¿no? ¿Sí? ¿Y usted? Yo soy su esposa. ¿Sí? ¿Cómo sabe que hemos que se tengo mi certificado matrimonial? ¿Viste? Esos son documentos. Le dice, no, a usted le corresponde. No, pero la otra señora dice, no, pero con ella no vivía, vivía conmigo. No, no, yo me quedo con toda. No, señor, disculpe. Los que tienen derecho es su esposa legítima y sus hijos, ¿no? A veces, entonces el Estado determina. Y ahí van a ponerse de acuerdo cómo hay una distribución del testamento. ¿Correcto? Bien, eso es las sucesiones testamentarias cuando se deja un testamento y legal cuando no hay un testamento. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos de la herencia. Oiga, la herencia es muy fácil. A ver, ¿qué es la herencia? Oiga, profesor, oye, ¿qué herencia te dejaron a ti, no? A mí, oye, mi papá me dejó una pequeña casita que está acá en el segundo piso de este edificio. Un departamento dejó. Sí, a veces la herencia, bueno. O sea, la herencia se refiere al patrimonio dejado por el titular. O sea, a quien se le denomina causante, ¿cierto? Al causante. La herencia es todo lo que te deja el causante, es el patrimonio que te dejó. Mi papá no tuvo nada, me dejó su deuda en el banco, ¿no? Pero es una obligación, eso te dejó y tú tienes que cumplir. No, no es justo, pero o sea, la ley determina que sí, ¿no? A ver, ¿y qué cosa es el patrimonio? Ya hemos dicho, el patrimonio está constituido por los bienes, derechos y obligaciones. ¿Está bien? Perfecto. Por ejemplo, mira, si hay un esposo y una esposa, el esposo cobraba su jubilación, ¿no? Cobraba en el banco, ¿ya? Y si él fallece, y ahora el dinero, profesor, le pertenece a la esposa. El 50%, no la totalidad. Entonces la esposa tiene el derecho de cobrar la jubilación de su esposo que ya falleció. ¿Ves? ¿No? Y si hay hijos menores, también. Pero si son mayores, ya no. ¿Ves? Entonces son conjuntos de derechos que se asumen. Ya te decía, ¿no? Las obligaciones son deberes o, razones por el cual el dueño del capital dejó a su familia. Por ejemplo, una deuda. Hay que pagar la deuda, ¿no? Muy bien. A ver, hay dos tipos de herencia. Hay dos tipos de herencia. Herencia legítima, número uno, herencia legítima, herencia legítima. ¿Y qué es una herencia legítima, profesor? Es la parte de la herencia que el testador, o sea, el causante, el dueño del patrimonio, es la parte de la herencia que el dueño del patrimonio no puede disponer libremente cuando hay herederos forzosos. ¿Quiénes son herederos forzosos? Los descendientes, o sea, los hijos. Por ejemplo, este es el abuelito, esta es su hija, ¿no? Los ascendientes, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la señora y su papá, ascendiente, o el cónyuge, su esposa también tiene derecho, ¿me entiende, no? A ver, ¿cómo le explicamos esto? Una causante legítima, una herencia legítima,
se da cuando el dueño del patrimonio, mira, llamado testador, testador, el dueño del patrimonio, testador, causante, el dueño del patrimonio, lo mismo, ¿no? No dice, de toda la herencia que yo tengo, el 50% lo voy a dejar a mi equipo de fútbol. No dice así. Y la familia dice, ¿cómo es posible? Tengo que reclamar porque, papá, yo soy tu hijo, dice, ¿ves? Entonces, el hijo es el descendiente. Y puede ser también el padre, oye, son ascendientes. O la esposa, ¿cómo es posible? Tenemos 4 hijos, tú estás regalando todo eso a un club de fútbol. ¿Y de qué van a venir tus hijos? Dice, ¿ves? A la cónyuge también. En el caso, por ejemplo, de una herencia legítima, cuando algo sucede con el dueño del patrimonio, se muere, por ejemplo, entonces le toca el 50% a la madre y el 50% a los hijos. Profesor, una pregunta, y si este papá, por ejemplo, tuvo un hijo aparte, también es considerado en la cantidad de hijos. Por ejemplo, con su esposa tuvo 2 hijos, ¿no? Y aparte, fuera tuvo. Entonces, este hijo viene a ser parte de sus hijos en general. Por lo tanto, tiene 3 hijos, se divide el 50% entre los 3. Ah, ya lo sé. Los hijos extramatrimoniales también forman a ser parte de una distribución justa, equitativa entre la cantidad de hijos. Correcto. Si alguien dice, no, mira, ¿sabes qué? Tú eres un hijo aparte, yo soy su hijo legítimo porque mi papá y mi mamá se casaron, yo soy su hijo, a ti no te corresponde nada. Falso, eso es falso. El hijo puede apelar y obviamente recuperar parte de los bienes para él también, ¿no? Ya, ese es uno. Cuando el dueño no puede disponer, ¿no? Tiene que dejarle a sus descendientes, correcto. Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si lo deja, ¿no? Un señor va y dice, todo que yo tengo lo dejo al Club Alianza Lima, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿y los hijos? Ah, ellos pueden apelar. Entonces, ahí es diferente, distinto, ¿no? Entonces, pueden apelar con la condición de que les toque proporcionalmente y vean, obviamente, cómo se distribuye el testamento, ¿no? Eso no puede hacer ellos. Entonces, la herencia legítima corresponde a los descendientes, ascendentes y los cónyuges, o sea, a los hijos, padres o esposas, ¿correcto? Una herencia proporcional disponible, mira, una porción disponible, perdón, una herencia de porción disponible es parte de la herencia del testador causante o el dueño del patrimonio. Dice, mira, yo ya he distribuido para todos ustedes, no hay problema, no se preocupen, pero yo también tengo que otorgar, obviamente, por ejemplo, a mi madre, ¿no? A su mamá,